Bueno, buenos días a todas, a todos, señor presidente del Principado, autoridades. Primero, desde la Red Nacional de Desarrollo Rural, agradecer a todas las organizaciones del Parlamento Rural Europeo la confianza que habéis tenido en aceptar y proponer que se organizara aquí en Asturias todo un reto, el cuarto Congreso del Parlamento Rural Europeo. Agradecer también porque para que este evento esté en marcha y tenga éxito, se ha necesitado la colaboración de mucha gente y de muchas organizaciones, al Gobierno de España, al Gobierno de Asturias, al Ayuntamiento de Carreño, a todas las organizaciones del Parlamento Rural. Destacar también empresas que nos han ayudado, como es Traxa, como es Caja Rural de Asturias, Renfe. Todo eso hace posible que estemos hoy aquí y estemos en marcha este evento que entendemos que va a ser muy importante, no solo para Asturias, para España, sino para toda Europa. Estamos ante nuevos retos, como siempre. Estamos en las prenegociaciones para la nueva PAC y estoy seguro que las conclusiones que sacamos de aquí tienen que ser un impulso para que el mundo rural europeo no sea un problema, sino sea una solución, como una parte de la solución de un mundo mejor, un mundo más sostenible y que avancemos en la integración y en el desarrollo de todas nuestras zonas rurales. Gracias, espero que sea la estancia aquí y que tengamos buen trabajo. Buenos días.